nuevamente buenos días. Nos volvemos a ver. Mi nombre es Leonores Guerra, yo soy la directora de Sostenibilidad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Trasiego en estos encuentros desde que surgieron, cuando mi mentor Antonio Sáenz de Miera los fundó por allá, por el año 92 en Cáceres, y desde entonces hemos ido cosechando amistades y aquí hay 3 ejemplares de las mismas, donde ya hemos estado muchas veces. Somos todos menos Luisa Mariana, de cultura analógica, y tenemos que hablar de nuevos tiempos. De nuevos tiempos y de preguntas que me han surgido mucho a partir de las intervenciones de ayer y de hoy. Primero, tipificar, definir a la sociedad civil, un concepto siempre en construcción, es difícil, es arriesgado, somos todos, pero es como la nebulosa, es como el universo, y como una nebulosa, la definía justamente Antonio Sáenz de Miera. Esto, ¿qué es? ¿Cómo se coge? ¿Dónde están? ¿Funcionan? ¿Tiene un poder suave o a veces fuerte? Hay una sociedad civil buena, desde luego, que trasiega como reflejo de las sociedades buenas, que somos casi todas y pretendemos serlas, pero también hay sociedades que han estado atravesadas por problemas muy grandes, las maras, el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla. Esas son, bueno, la guerrilla ya está armada, pero hay unas organizaciones sociales perversas que están allí, que también permean la sociedad y que tenemos que generar una resistencia. Supuestamente la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil les viene primero porque son un actor legítimo que está en los territorios y por consiguiente es una correa de transmisión de lo que allí pasa. Son lugares donde se tramitan y se transitan temas de interés, es decir, son un espacio de construcción de pactos sociales, de pactos públicos, y también es ese poder de transformación que está allí, que cambia constantemente en tanto y en cuanto a veces estamos fungiendo como actores sociales en nuestro propio rol y otras veces estamos fungiendo como lo que hacemos todos los días. En ese contexto donde hay 3 conceptos, como digo, el de legitimidad, que lo da por su oferta de valor, el de ser unas instituciones que crean un espacio de transacción y el de ser de tener la capacidad de transformación, de ser agentes de desarrollo, a ser ahora casi que los garantes del desarrollo sostenible que habla la Agenda 2030. Bueno, esa es una de las primeras cuestiones que yo quiero poner a Carlos Álvarez, que viene desde España, Luisa Mariana Pulido, que viene de Venezuela, y a Paulo, ¿cómo te gusta más? Lo que sea, no hay problema. Paul Velasco, que viene del Ecuador, aunque ahora está afincado en Miami. Pero hay otra cosa que a mí me complica mucho y que va a ser como la segunda pregunta que se la voy dejando a Luisa Mariana para que la piense, y es que la sociedad civil ya no solo se construye o se ha dejado de construir en el parque y en el barrio y en el club de la esquina y en el cineforum de la parroquia, sino que se construye o se deconstruye en las redes sociales, y esa es una pregunta que me parece interesante. Paul, empecemos contigo. Cuéntanos un poco en el Ecuador esa construcción fuerte de movimientos sociales, campesinos que pusieron, que quitaron gobiernos, que fueron muy activas, que de pronto en la época Correa se neutralizaron y ahora vuelve a surgir de una manera distinta, no sé si con el espinazo quebrado o no. Cuéntanos un poquito del Ecuador. Yo quería una cuestión previa pequeñita. Si damos nuestro nombre y el país, porque como somos poquitos, de repente se va. A todos quieren. Perfecto, ahorita vamos a hacerlo interactivo. Solamente el nombre y el país. Voy a pasarles un micrófono. O así no lo escuchamos. No, de todas maneras el micrófono está bien. Una buena idea, como una conversación entre nosotros. Claro. Sí, pues, es verdad. Bueno, sí, yo soy Ruth Villanueva, de Perú. Soy educadora y también he trabajado bastante tiempo en sociedad civil, en ONG. Gracias por estar acá. Jaime Matute, de Colombia, director de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE.
Bueno, mi nombre es Octavio Alvarado. Soy actualmente voluntario en la ONG Alternativa y soy ayudante de cátedra del curso de Economía Política Internacional. Gracias. Morela Ramírez, de Venezuela, represento Sinergia, que es una organización de sociedades civiles. Más de 50 organizaciones están afiliadas a esa red. Yo soy Isidoro Armendáriz, de México, de una región Aguascalientes, productora de guayaba y de vino. Qué rico. Vengo representando al Consejo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Buenos días, Tiziana Polecel, presidenta del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, Venezuela. Hola, yo soy Luz Flaviana Castañeda, vengo de México, del Centro Mexicano para la Filantropía. Gracias. Hola, Javier Nadal, presidente, vengo de España, de la Asociación Española de Fundaciones, presidente. Hola, yo soy Daniele, soy psicóloga y presidente voluntaria de una asociación sin fines lucrativos en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Hola, Amanda, Porto Alegre, administradora, faço parte da Geração Dux. Buenos días, mi nombre es Cintia Portugal, soy socióloga, especialista en instrumentos de gestión ambiental dentro del rubro acá en Perú de las consultoras ambientales que realizamos todo lo que vienen a ser los instrumentos, como dicen, ambientales en impacto ambiental específicamente, ¿no? Gracias. Gracias nuevamente a todos por estar aquí. Somos pocos, así que espero también que sea un diálogo que ustedes se involucren, pregunten, interactúen, todo. Vamos a hacer una pequeña introducción y ya vamos dando la palabra. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Gracias a ustedes. Si yo quisiera titular esta pequeña intervención, diría que en el caso ecuatoriano es la revolución ciudadana contra los ciudadanos. Hace 10 años, con la instauración de un régimen que paulatinamente fue distorsionando su política y desviándose hacia unas soluciones autoritarias, evidentemente la sociedad fue la que mayor impacto recibió. Primero porque había habido una década previa en la cual las organizaciones de la sociedad civil habían crecido en organización, habían crecido en diversidad en el sentido de comprometerse con causas diversas, entre ellas los derechos humanos, el medio ambiente, el movimiento de mujeres, pero de pronto un régimen de la naturaleza del que tuvimos en estos últimos 10 años, desde inicio, privilegió más la acción del Estado que la acción de la sociedad civil. Y por lo tanto, emitió un conjunto de reglamentaciones y regulaciones que constreñían el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente decretos ejecutivos muy específicos que impedían que las fundaciones actuaran en la educación, por ejemplo, y si actuaban en la educación eran denunciadas y recibían sanciones por parte del Ministerio de Educación. Tampoco podían intervenir en salud, porque la salud se consideraba privativa, un servicio privativo del Estado. Y aquellas organizaciones que trabajaban en el mundo de la reivindicación de los derechos de la tierra y del agua, también se vieron fuertemente reprimidas a la hora de poder plantear demandas en relación a inversiones que ponían en riesgo sectores o parques naturales importantes de la Amazonía. En fin, lo que podemos ver como conclusión en esta parte es que la sociedad civil ecuatoriana sufrió una desarticulación. Y por supuesto esa desarticulación condujo a una falta de liderazgo de la sociedad civil. Y esa falta de liderazgo
en términos de no poder dialogar con el Estado, con el gobierno en particular, hizo que las organizaciones, a más de limitar su acción, vayan disminuyendo en términos tanto de cantidad como de calidad en vehiculizar y ejecutar programas de carácter social, y obviamente su esfera de acción hacia las comunidades locales fue disminuyendo. Pero es un hecho paradójico, porque por otra parte, como decía Leonor, el Ecuador se caracterizó en la década previa por una gran movilidad social, que yo llamaría una movilidad social más política que social. Los movimientos sociales ecuatorianos derribaron a 5 presidentes, y esto nos podría parecer que la sociedad civil ecuatoriana era muy fuerte, pero no es un tema de fortaleza. Fue una demanda represada de inclusión en el sistema político. Por ejemplo, el movimiento indígena, que apareció en los 90, durante más o menos una década, se movilizó con el objetivo de ser incluido dentro del sistema político, lo cual estaba muy bien, tener representación política. Pero el hecho de movilizarse solo por demandas políticas y étnicas limitó su esfera de acción y, por supuesto, fue fácil víctima del autoritarismo que lo debilitó estando ya en el poder, es decir, fracturó al movimiento indígena, lo dividió al movimiento indígena. Y así con otro tipo de movimientos sociales, lo cual nos lleva a la consideración general de que la sociedad civil es fuerte, es demandante y tiene proyección en la medida en que esté organizada, lo que acabamos de ver en la charla de ayer. El asociacionismo es la clave fundamental para poder resistir y para poder luchar o para poder concertar políticas públicas de desarrollo en un país. Los movimientos sociales como tal pueden ser episódicos, momentáneos, y muchas veces el movimiento social va a través o se plantea objetivos que son objetivos muy específicos que no miran el contexto global de la sociedad, sino el obtener un derecho específico. Y eso es lo que sucedió en el caso ecuatoriano. Gran movilidad social y luego, como parte de esa movilidad social, una falta de consensos y de acuerdos que arribó a una crisis catastrófica que dio como origen el surgimiento de una hegemonía política autoritaria, sobre la rama autoritaria, que definitivamente tuvo consecuencias en esta desarticulación tanto del movimiento social como de la sociedad civil organizada. Evidentemente, otros factores confluyeron a ello. Entonces, ¿cuál es el reto fundamental en el Ecuador? Con este antecedente, el reto es construir el diálogo social. Y para construir el diálogo social hay algo que es fundamental. Una democracia es armonía social. No puede haber una democracia en permanente y constante confrontación. El sustrato mismo de la democracia es el acuerdo, es el consenso. El reto entonces es que en el nuevo contexto, donde ya no existe una política autoritaria como tuvimos en los 10 últimos años, se vaya reconstruyendo paulatinamente el diálogo social. Y aquí quiero señalar algo importante. Yo tengo una visión de que la sociedad civil, a más de que sea organizada para que tenga proyección e impacto en las políticas públicas o que genere los consensos necesarios con los otros sectores, a más de eso, tenemos que construir actores específicos, actores por el cambio, actores por la transformación. Si hablamos del clima,
tenemos que tener actores legítimos con gran capacidad de interlocución para poder tratar ese tema. Si hablamos de los derechos fundamentales del hombre, de la dignidad, de la libertad de prensa y de comunicación e información, tenemos que formar o inducir o impulsar actores que luchen específicamente sobre esas demandas. Si queremos mantener los lazos comunitarios que generen cohesión social, tenemos que entender a eso que se dijo hoy, los pobladores, como actores visibles que reivindiquen su vecindario, su localidad, su hábitat. Una de las valores fundamentales, y se citó ayer en la charla, de Alexis de Tocqueville al ver el caso de la evolución de los Estados Unidos fue que, a diferencia del modelo francés bonapartiano basado en el Estado, la evolución de los Estados Unidos era básicamente a través de las asociaciones. Bajo ese marco general, evidentemente, estos clubes, estas asociaciones, son las que reivindican el concepto de comunidad. Hay que regresar a ese concepto, que a veces lo hemos perdido. Ahí en la comunidad, en esa comunidad de hábitat, esa comunidad donde está el poblador, el vecindario, donde se interrelaciona y se genera todo un tejido de comunicación entre los pobres, entre los llamados informales. Ahí hay una riqueza importante que hay que fortalecer y organizar, porque los movimientos informales, vuelvo a decir, tienen el problema de no ser permanentes y por lo tanto no generar los impactos y ser los interlocutores válidos y visibles frente al poder central o frente al oficialismo o frente al gobierno. En esa medida, entonces, es una visión convergente, pero que subraya el hecho de que antes que hablar de instituciones, que son válidas, por supuesto, antes de querer institucionalizar todo en la sociedad, que es importante, que tiene que ver con la sociedad civil organizada, yo creo que hay que empezar a mirar actores específicos que puedan liderar procesos. A veces esos actores que lideran procesos son instituciones, por supuesto, pero a veces son líderes. Son líderes, personas que tienen capacidad de poder interlocutar con el sector público, con el sector privado y que tienen capacidad de movilización. Dicho esto, el Ecuador entonces recibió un embate que debilitó enormemente las bases y los pilares sobre los que sustenta una democracia moderna, una democracia madura, es decir, aquella democracia que está basada en la libertad de los poderes o la independencia de los poderes, la función judicial, legislativa, ejecutiva. Y cosa curiosa, creó una cantidad de organismos que además son a veces paradójicamente, ¿cómo decirlo?, inentendible, porque crea un Consejo de Participación Ciudadana. Miren ustedes, Consejo de Participación Ciudadana. Entonces nosotros entendíamos que ese es un consejo que tendría que haber recogido las demandas de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad para que participe con sus demandas en ello. Y este Consejo de Participación Ciudadana resulta que es el que nombra al contralor, nombra al fiscal y nombra a todos los organismos de control. Y terminó siendo corrompido a la médula y corrompiendo todo el ámbito público. Por eso decía al principio, esta llamada, porque así se llamó, Revolución Ciudadana, resultó ser una revolución contra los ciudadanos. Entonces el tema corrupción es otro tema que es consustancial a este manejo o a esta administración autoritaria del poder y a esta limitación de las organizaciones de la sociedad civil, porque las organizaciones de la sociedad civil podían ser el ojo,
que mire o que exige la transparencia de las transacciones del sector público. Entonces aquí había un libreto muy calculado de desarticular la sociedad, de impedir que tenga voz, que tenga visibilidad, para que obviamente se oculte todo lo que se venía haciendo durante los 10 años y que ha explotado en la actualidad, cuando tenemos un vicepresidente detenido y un presidente con una causa y refugiado en Bélgica. Ministros de Estado detenidos, es decir, la corrupción atravesando todos los niveles, y evidentemente este es un reto muy grande y es parte de las perversidades a las cuales hacía alusión Leonor en la introducción, porque no siempre en el ámbito de la sociedad tenemos que interactuar en ámbitos o en atmósferas muy apropiadas, sino en ámbitos difíciles, complicados, y uno de los ámbitos más complejos es este del autoritarismo y de una política que va directamente en contra de la sociedad. Es como que reviviéramos esas viejas disquisiciones que se hacían en el siglo XIX entre el Estado y sociedad, en las cuales aparecía Spencer y decía la sociedad contra el Estado, ¿no, verdad? Resulta que aparecería que entrados al siglo XXI el Estado está en contra de la sociedad. Sabemos y claramente que no es el Estado como tal, es un gobierno, pero la imagen que se da ante la percepción que se tiene es justamente de que el Estado avasalla los derechos ciudadanos y obviamente limita las prerrogativas del ciudadano en relación a sus derechos. Y este es un tema perverso que evidentemente trae como consecuencia un debilitamiento de la sociedad, y de ahí sale el reto fundamental para los próximos 10 años en el Ecuador de recomponer el tejido social y obviamente de lograr ese diálogo social que permita la concertación de los actores sobre la base de todo lo que se ha dicho aquí, de esa hoja de ruta que son los objetivos de desarrollo sostenible.